Propone el senador de Médicis una revisión histórica del origen de la Revolución Mexicana. Y yo quisiera, con todo respeto, decir que esa revisión está más que explorada. El propio dictador, Porfirio Díaz, en su renuncia, señala en el último párrafo de la renuncia de Díaz, señalando lo siguiente: la revolución iniciada el año pasado en Chihuahua, palabras textuales de Díaz. Si el propio dictador tenía claro el origen de la Revolución Mexicana, ¿cómo es posible que este Senado no tenga claridad de dónde se prendió como cuna y chispa el movimiento revolucionario de 1910? El ejército insurgente de Zapata es años posteriores al revolucionario de Chihuahua. De hecho, los primeros levantamientos armados se dan en el municipio de Guerrero días antes del 20 de noviembre, porque como ustedes saben, la Revolución Mexicana tiene una característica singular entre las revoluciones del mundo. Es la primera que puso fecha y hora para levantarse. O sea, le avisó a todas las fuerzas federales en dónde y a qué hora se iba a levantar. Bueno, hubo algunos que dijeron no, si nos vamos hasta el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, pues nos van a agarrar. Y entonces en Chihuahua, todo el orosquismo se levantó 7, 8 días antes. Incluso en Coyame se reivindica el origen de la Revolución Mexicana en Chihuahua. También en Chihuahua muchos municipios se pelean donde inició. Patricio Martínez, por ejemplo, en algo en el que yo no estoy de acuerdo con él, propuso al Congreso que se decretara que Cuchillo Parado había sido el inicio de la Revolución Mexicana en el estado de Chihuahua. Pero, y creo que el Congreso, usted no fue, ya extrañaba ese rigor histórico, fue el Congreso el que decretó, que Cuchillo Parado era el inicio de la Revolución Mexicana. Por supuesto que no. Esta de explorada revisión, compañero de Médicis, no se descalifica ni se demerita la intervención del caudillo sureño, pero los registros son muy claros. Había habido incluso otros levantamientos en el país, anteriores a Chihuahua, por supuesto. Me van a fundamentar Yucatán, me van a fundamentar en Sonora. En San Luis Potosí dicen que ahí se inició porque Madero firmó el plan de San Luis, pero bueno, pues lo firmó ahí porque ahí estaba preso. Los de Puebla dicen que ahí empezó porque emboscaron a los hermanos Aquiles Cerdán, pero esa fue una sacapela. Un movimiento revolucionario es cuando inicia y tiene una serie de actos consecutivos que dan origen a un movimiento armado. Eso se dio en Chihuahua. Es historia pura. Ettore Pierri, Frederick Katz, Jesús Vargas, es Paco Ignacio Taibo. Es la historia de la Revolución Mexicana. Con todo respeto para el senador de Médicis, está acreditado. En Chihuahua es la cuna de la Revolución Mexicana. En el uso